Bueno, muchachos, bienvenidos otra vez. Vamos ahora a continuar un poquito con temas del área de ciencias. Estamos, acuérdense, con la parte del átomo, ¿verdad? En los temas anteriores, en las presentaciones anteriores y un poquito las clases que desarrollamos en la semana anterior, vimos un poco lo que era el átomo, ¿verdad? Su historia y los diferentes modelos que habían existido durante la misma. Y también veíamos un poco la estructura del átomo. Entonces, a partir de la estructura del átomo tenemos que entender, ¿verdad? Estos otros dos conceptos que vamos a ver el día de hoy, que son los iones, ¿verdad? Y los isótopos. Los isótopos son algo que vamos un poquito más adelante, pero básicamente están relacionados. Acordémonos como recapitulación. Acuérdense que la estructura del átomo es la siguiente, ¿verdad? Presenta un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones. Ya habíamos dicho que los protones son de carga positiva, los neutrones no tienen carga. Y en la corteza se encuentran girando en órbitas, ¿verdad? Lo que son los electrones de carga negativa. Entonces, esta es un poco la estructura. Entonces, el tema de hoy son los iones. ¿Qué son los iones? Se define al ion como un átomo o molécula cargada eléctricamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no está neutro, o que tiene carga positiva o que tiene carga negativa. Y está hablando de un átomo o de una molécula. La molécula, para irnos adelantando un poco, ¿verdad? Es la unión de dos o más átomos, ¿verdad? Eso el año pasado creo que se lo mencionaba en sexto, ¿verdad? Que cuando, digamos, la molécula del agua, cuando hablamos de la molécula del agua, estamos hablando de que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, esa es una molécula. ¿Por qué? Porque está formada por más de dos o más átomos. También podemos hablar de la molécula del oxígeno, ¿verdad? Cuando vemos la fórmula O2, ustedes lo han podido ver digamos, en los tanques de oxígeno, ven O2, quiere decir que son dos átomos de oxígeno. Eso ya es una molécula, ¿verdad? No importa que sea del mismo elemento. Entonces, el ion puede ser un átomo por sí solo o puede ser una molécula que tenga carga. ¿Por qué tiene carga? Dice ahí lo vamos a ver. Dice, debido a que ha ganado o perdido electrones de su dotación normal, lo que se conoce como ionización. También suele llamársele molécula libre. ¿Por qué habla de que ha ganado o perdido electrones? Porque acordémonos, yo les decía cuando veíamos la estructura del átomo, que los únicos que pueden moverse de un átomo a otro son los electrones. Los protones y los neutrones, ellos nunca se van a mover de su átomo. Ellos siempre van a permanecer en el núcleo. Entonces, los que andan girando alrededor del núcleo y por lo tanto que tienen movimiento van a tener capacidad de moverse son los electrones. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? El átomo de hidrógeno en su expresión más sencilla está formado por un protón, un neutrón y un electrón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Ahí está, como tiene un protón y tiene un electrón, está neutro, ¿verdad? Porque tiene uno más y uno menos. Entonces, eso, al final de cuentas, eh, si hacemos la resta, queda cero. Pero, ¿qué pasaría si ese mismo átomo pierde ese único electrón que tiene? ¿Cómo va a quedar? Va a quedar con carga positiva, porque la carga que le va a quedar va a ser la del protón. Entonces, eso ya es un ion, cuando el electrón se mueve. En este caso se fue, pero podría ser que le llegara otro electrón. Ah, bueno, entonces si le llegara otro electrón, serían dos menos y uno más. Entonces, menos 2 más uno. ¿Cuánto quedaría? Quedaría menos uno. Entonces quedaría cargado negativamente. Esto suena a clase de matemáticas, pero en pocas palabras, así es. ¿Ok? Yo creo que ya en matemáticas ya han visto cómo restar números negativos y positivos, ¿verdad? Ok, continuemos. Entonces, aquí está, miren, aquí lo podemos ver un poquito con este esquema mejor. Los iones cargados negativamente producidos por la ganancia de electrones se van a conocer como aniones. Cuando queda cargado negativamente, se conoce como anión.
van a ser atraídos por el ánodo, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, digamos en las baterías, ¿verdad? En las pilas que nosotros hemos visto, ¿verdad? Que tienen un símbolo positivo y un símbolo negativo, están haciendo alusión al ánodo y al cátodo. Ya vamos a ver qué es eso. Y los cargados positivos, positivamente, consecuencia de la pérdida de electrones, se conocen como cationes. Son atraídos por el cátodo. Entonces, mire, ahí tiene usted en el esquema el átomo en neutro, ¿verdad? En color verde. Ese quiere decir que tendría, digamos, la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, ¿verdad? Haga de cuenta el caso que tiene dos, ¿verdad? Dos y dos. Dos protones y dos neutrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se llega a ir un electrón, ¿verdad? Un electrón, ¿verdad? Se da un electrón, ¿cuántos positivos nos quedan? Nos quedan dos positivos y un negativo. Entonces, si usted hace la resta, le va a quedar al final un positivo. Entonces, ese va a quedar cargado positivamente. Entonces, va a ser un cation. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de tener dos, o sea, tiene dos y dos, y en lugar de que le llegue, de que pierda un electrón, al contrario, se le sume otro electrón, va a quedar con tres electrones y dos protones. Entonces, si usted hace la resta, le va a quedar al final con un electrón. Entonces, de ahí lo importante, ¿verdad?, de entender de esto, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque normalmente en la naturaleza, chicos, los átomos los vamos a encontrar así, cargados o positivamente o negativamente. Si va quedando alguna duda, no se preocupe, ¿verdad? En clase lo vemos. Dice luego, un cation es un ion, sea átomo o molécula con carga eléctrica positiva. Esto es con defecto de electrón. Los cationes se describen con un estado de oxidación positivo. Entonces volvemos a decir, estos son los que quedan cargados positivamente. Mire, cation, el que va hacia abajo tiende a ceder electrón. Y entonces, mire, si usted puede ver ahí en el esquema, usted ve esta estructura de ese átomo y en el centro tienen el núcleo. Y en la primera, en el que tienen a mano izquierda, ¿verdad? Ustedes ven que tiene uno, dos, tres bolitas verdes que serían los electrones. En el otro ya no aparece una chibolita verde, sino que como que quedó el espacio ahí vacío y solo quedan dos chibolitas verdes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un electrón se fue. Entonces, si sabemos que en el núcleo habían tres protones, si le restamos a esos tres protones los dos electrones que quedaron, ¿cómo va a quedar? Va a quedar cargado positivamente. ¿Ok? Los átomos de los elementos metálicos, esto ya cuando lleguemos a la tabla periódica vamos a ver cuáles son, los situados a la izquierda y en el centro de la tabla periódica, y les dice un poco, tienden a perder electrones para formar iones cargados positivamente llamados cationes. Por ejemplo, los iones de sodio positivo o calcio 2 positivo. Se forman a partir de los átomos de metales como el sodio y el calcio. ¿Verdad? En el caso del átomo del sodio, cuando queda el ion sodio es porque tiene más o menos un electrón y el calcio 2 positivo, ¿verdad? El ion calcio es más menos 2 más 2 electrones. ¿Okay? Estos en pocas palabras son iones, ¿verdad? Positivos, porque han perdido electrones. Luego aquí tenemos lo que es el anión. El anión es el caso contrario. Miren, aquí tienen el mismo esquema similar. Dice que un anión es un ion, sea átomo o molécula con carga eléctrica negativa. Esto es un exceso de electrones. Los aniones se describen con un estado de oxidación negativa. Miren, el anión, el que va hacia arriba, tiende a recibir electrones. Tenemos el mismo esquema del catión, solo que en este caso, miren, en la parte izquierda, vuelven a tener el mismo, donde tienen tres chibolitas verdes, o sea, tres electrones. Pero ahí hace una suma de otra chibolita verde y entonces aparece ya en el otro esquema cuatro chibolitas verdes, o sea, cuatro electrones. Quiere decir que ese ya quedó con cuatro. Si tiene cuatro electrones y en el núcleo tiene tres protones, 4 menos 4 más 3 va a quedar menos 1. Entonces va a quedar cargado negativamente. ¿Verdad? Vuelvo a insistir, parece clase de matemáticas, pero no se asusten. ¿Verdad? O sea, esto lo vamos a ir entendiendo y ya van a ver que es fácil.
Entonces aquí tenemos algunos de los ejemplos. Caso contrario, como decimos que los metales eran los que tendían a quedar cargados positivamente, en caso contrario, los que van a tender a quedar cargados negativamente van a ser los no metales, y esos son los que se encuentran a la derecha de la tabla periódica. Tienden a ganar electrones y formar iones negativos llamados aniones. Por ejemplo, ¿cuáles? El cloro, ¿verdad? El átomo del cloro y el átomo de oxígeno. Ahí tenemos el átomo del cloro más un electrón del ion cloruro y el átomo del oxígeno más dos electrones el ion óxido. Entonces, si ustedes, creo que en algún momento el año pasado se los comentaba, la sal, la famosa sal común que nosotros comemos, ella está formada de ion sodio, que es un metal positivo, y del ion cloro, que es un no metal negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que un positivo se está uniendo con un negativo. Y de ahí el famoso ley que dice, ¿verdad?, que cargas opuestas se atraen. Entonces, lo positivo que tiene el sodio con lo negativo que tiene el cloro se unen, y esa unión es lo que se llama cloruro de sodio, que nosotros sabemos que, bueno, en la vida normal, en la vida diaria, lo conocemos como la sal común. ¿Ok? Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar con esto, con esta parte de los iones, ¿verdad? Vuelvo a insistirles, no se preocupen si no han entendido algo. En la clase pregunten, ¿verdad?, porque es bien importante. Y en la clase vamos a ir desarrollando lo que nos plantea el libro. Cuídense, y un gusto como siempre, ¿verdad?